que me cuenta lo que yo ya le vengo diciendo a un montón de servicios del país que se preocupan por dónde vamos a hacer la mediación. Y la mediación la hacemos por el método que sea más accesible a las partes. O sea que vos estás haciendo la mayoría de tus mediaciones por WhatsApp y yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Porque por ahí para la gente es complicado poner el Zoom, el Skype, ni hablar de una plataforma. Por ahí el uso tecnológico no lo tienen tan afinado como para poder meterse en esos espacios virtuales. Pero teléfono celular tienen todo. WhatsApp tienen todo. La gente sabe expresarse. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber entrar en el discurso de la gente. Y para eso tenemos que manejar el tema del diálogo, el tema de la palabra, el tema de bajarnos del peldaño del abogado, del peldaño del funcionario judicial. Es decir, la gente viene a buscar una persona con quien charlar de un problema. Lo que pasa es que vos sabes que lo hace desde un punto profesional. Es decir, tu lugar es un lugar de profesionalidad. Y desde ese lugar, tu misma profesionalidad te va a llevar a dialogar con la gente. Voy a buscar agua, denme un segundo, por favor. Erika, Inés, Jorge, ¿me escuchan? Te escucho, Liliana, ¿qué necesitas? Está preguntando Erika, que creo que es de Rosario, Sí. si existe alguna reglamentación respecto de la mediación a distancia. Nosotros tenemos esa mediación escueta que nos mandaron de la CUFECU, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Sí. Un pequeño protocolo. Sí, lo que sucede es que, bueno, Erika, ¿qué Erika pregunta específicamente? Erika dice, no sé cuál, no está el apellido. Erika Rueda. Hola, Erika. Hola. Me imagino, ¿Cómo sos la estás? única. Sos única. Erika, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, mira, Un saludo a todos. A nivel provincial tenemos solamente el reglamento de mediación que en su momento trabajó el doctor Giandomenico, el doctor Estrada y creo que Cachito colaboró, y cada día me gusta más, cada día es más útil, porque realmente nos da un margen de trabajo muy bueno. Pero de todos modos, te cuento, tenemos unos lineamientos generales de la CUFEJUS y nada más que eso. Hasta la fecha hemos ido mechando, abrevando información de distintos lugares, de distintas pautas, algunas provincias como Río Negro, Mendoza, han trabajado muchísimo para organizar esas cuestiones. Así que nosotros nos hemos armado una especie de protocolo, pero reglamentación no tenemos. Nos ceñimos a esas pautas, ese protocolo que tenemos de trabajo, pero no tenemos exactamente un reglamento. Y hasta la fecha nos viene yendo bastante bien, por suerte. Bueno, perfecto. Sí, dígame. Te quería agregar que esta manía que tenemos nosotros, que tenemos que tener todo reglamentado, en realidad perjudica a los sistemas. Entonces yo opté, y también opiné oportunamente, que nos jugáramos al hecho consumado. El hecho consumado y la doctrina o la jurisprudencia de otras provincias nos avala. No tenemos por qué forzar a tener concretamente una rígida reglamentación que nos ate. Ese reglamento que Inés felicita de que exista, se hizo en el año 95. Imagínense que fue hecho tan amplio, con un criterio de tanta apertura, que pudimos incorporar la mediación penal, la mediación familiar, la mediación de menores. O sea, cuanto más las provincias que han reglamentado demasiado, después se han dado cuenta que andaban mejor con una primera acordada muy sencilla que cuando se ataron, porque como dijo Rubén, la mediación implica creatividad.
Y nosotros no tenemos que un sistema judicial que tenga que estar tan formal. Esto es un sistema que no tiene nada que ver con la estructura de un juicio, y tenemos que respetar tantas pautas. La única pauta que a ustedes les interesa es la que por ahí, como muy bien dijo Rubén, cómo se hace para certificar estos convenios para que sean aprobados por nuestros jueces. Lo demás pueden tener vía libre. Y ustedes saben que esto que dijo Rubén, por ejemplo, yo siempre aconsejé, y nuestro formulario de acta de mediación siempre tiene incorporado el consentimiento informado. ¿Qué significa el consentimiento informado? Que dice así: los firmantes, previa lectura del convenio de confidencialidad y estando de acuerdo en trabajar con las pautas del sistema del reglamento de mediación, firman el presente. O sea que le estamos obligando a que las partes consientan de que nosotros le aclaramos cuáles son las circunstancias por las cuales trabajamos. Con eso quedamos cubiertos. No necesitamos protocolo, sino que tenemos una especie de consentimiento tácito de la Corte, porque fue conociendo poco a poco lo que fuimos haciendo y lo fue consintiendo. Por supuesto que estamos apoyados por un todo de reglamentaciones que han firmado muchas provincias y que la Junta Federal ha avalado. Me parece que con eso es más que suficiente. Sí, pero termino perdón, porque quedé con la respuesta agostina trunca, diciéndote que sí, yo también trabajo generalmente por WhatsApp, porque la gente es la herramienta más accesible, más cercana a la gente. Y la gente, lo que pasa es que nosotros por ahí somos los que tenemos que tener el arte, la capacidad de llegar al modo de comunicarse de la gente. Por eso la mediación es un arte de la palabra, y la palabra tiene que ver con muchos modos del habla. Es decir, hay hablas populares que están lejanas al habla técnica de un abogado, de un profesional de una u otra disciplina. Pero nosotros lo que tenemos que hacer para comunicarnos mejor es saber descender, si querés llamarlo de alguna manera, al habla popular, al habla de la gente común, a lo cotidiano. La gente se expresa como puede. Lo que pasa que en la medida en que vos utilizas el parafraseo y la reformulación de la cual yo hablaba antes, va a tener claro lo que la gente dice en esa comunicación minuto a minuto a la cual vos te estás refiriendo. Es decir, tu trabajo, para que sea efectivo, tiene que contar con la claridad respecto del mensaje de las personas, porque en ese mensaje está el interés de las personas. ¿Cómo vas a saber cuál es el interés de las personas? Porque permanentemente con el parafraseo vas a ir encontrando que lo que estás entendiendo de lo que te dicen es lo adecuado. Y esa es la manera. Así que yo traduzco esto que vos decís del minuto a minuto con esa idea. Ese minuto a minuto es el trabajo, que es como estar cincelando una escultura. Le estás pegando a la piedra con el cincel para que tenga una forma. La mediación llega a su forma cuando nosotros llegamos al interés de las partes. A su forma me sale sin querer bien, porque forma también es la esencia en filosofía. Entonces, la esencia de la mediación es el interés de la gente. O sea, los métodos alternativos no son tales si no llegamos al interés de las personas. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. En consecuencia, ese minuto a minuto que vos vas haciendo, lo que está buscando es delimitar y recortar de la mejor manera posible el interés de esa gente que está trabajando con vos. En consecuencia, eso es así. El consejo sigue siendo el mismo. Escuchar, no interrumpir y parafrasear para tener la mejor claridad posible de lo que vos estás haciendo es lo adecuado. Porque es muy divertido cuando un mediador escucha y parafrasea y la gente le devuelve que lo que escuchó no tiene absolutamente nada que ver con el interés que tienen. Lo cual te lleva a rebobinar y trabajar absolutamente en otro camino. Por eso a mí no me gusta el protagonismo excesivo. Es decir,
no hay que hablar. En las mediaciones no hay que hablar, hay que escuchar. Cuando el mediador habla y habla y habla, lo que hay es bajada de línea. No hay un trabajo efectivo de mediador. En la mediación hay que hablar, hay que escuchar. Cuando yo estoy en un lugar y veo que mis mediadores hablan, yo ya me preocupo. Digo, algo no está bien. Lo que debería pasar es que la gente hable el 80 y vos hables el 20. Y el 20 tuyo son las intervenciones que van clarificando los mensajes, recortando el conflicto, reconduciéndolo hacia el lugar de las propuestas en las que pueden estar las soluciones. Entonces, fundamentalmente escuchar a la gente y siempre parafrasear para tener claro que lo que estamos escuchando es lo correcto. Si lo que estamos escuchando es lo correcto, estamos bien encaminados. Si no parafraseamos, no nos enteramos, y si lo que estamos escuchando no es lo correcto, la mediación está destinada al fracaso. No sé, Agustina, si más o menos me acerqué a tu inquietud. Espero que sí. Doctor, nos llegó otra consulta por privado. Dale, está bueno que por ahí me preguntes, porque está tan largo el chat que yo no alcanzo a seguirlo del todo. Nosotros te lo decimos. Fantástico. Bueno, vayan ustedes marcando lo que piden. La pregunta es, ¿cómo se puede asegurar la privacidad de una sesión particular, ya que puede ser grabada por una de las partes y luego difundirla o compartirla a la otra parte o en las redes sociales? Y en dicho caso, ¿qué defensa o argumentos puede utilizar el mediador para defenderse de lo comentado en esa charla en particular y no verse perjudicado? Vos tenés la confidencialidad de la mediación, abarca a todos los que participan de la audiencia de mediación. Y todos los que participan de la audiencia de mediación se comprometen a preservar la confidencialidad de lo hablado en la mediación. También hay una cuestión que tiene que ver con la confidencialidad de los datos, y esa confidencialidad de los datos a veces no pasa por las manos del mediador, sino que pasa por la plataforma donde se lleva a cabo la mediación o el servicio de internet que provee la posibilidad de conectarse. Es decir, hay distintos aspectos de la confidencialidad de una mediación, pero primero, si hay una mediación que se está dando en comediación, en principio, cada mediador en su lugar va a ver que alguien, el que está con él, no grabe lo que se está hablando. Después, si el mediador es el hospedador de la conversación de WhatsApp, por ejemplo, para seguir con la idea de Agostina, WhatsApp está encriptado. En consecuencia, eso no se debería grabar, y todo lo que está encriptado está reservado al conocimiento de terceros. Después, puede darse, por algún medio, obviamente, la violación del deber de confidencialidad respecto por alguna de las partes. Ahora, en la medida en que eso se ha aclarado adecuadamente al comienzo de la mediación, el mediador no va a ser afectado por esa violación, que desde luego, vuelvo a insistir, debería darse como una situación excepcional una vez que uno ha tomado todas las precauciones del caso previo a la realización de la mediación en sí misma. Después, hay plataformas que solo permiten que la grabación de la mediación, como pasa con el Webex, como pasa con Google Meet, como pasa con Zoom, solamente la grabación puede darse por el hospedador de la reunión. Entonces, si vos sos el que armó la reunión, no va a haber grabación posible si no le das clic a la cámara de grabar. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, en principio, la confidencialidad es obligación de todo, y más en una mediación electrónica. Pero el mediador va a tomar los recaudos pertinentes. Si algo ocurriera, el mediador ha mantenido la confidencialidad. Es decir, su deber de confidencialidad está comprometido y no es él el que ha roto la confidencialidad. En todo caso,
habría que ver esa violación de la confidencialidad, quién la hizo, cuál es el daño causado y cuáles son las medidas procesales o legales que va a haber contra ese daño causado. Ahora, también les cuento que en 8 años de mediación a distancia, y voy a hablar de mediación y de comediación, porque también he mediado a distancia solo, no todas las veces trabajé en comediación. Lo que pasa es que hablo mucho de la comediación, porque no quiero quedar tan claramente como el discípulo rebelde de Patricia Veracierto, que hizo un montón de mediaciones a distancia solo, que las he hecho, y no solo las he hecho en el país, las he hecho internacionales, porque ha sido más difícil encontrar el comediador fuera de la Argentina, pero en 8 años de mediación y comediación a distancia, jamás tuve problema de ninguna violación de la confidencialidad de la mediación. Rubén, déjame que te aclare. Acá en Santa Fe, de que se puso el sistema del año 99 a la fecha, hubo un solo caso en que se pretendió probar violando la confidencialidad. Y yo lo que le dije al abogado, que planteara la nulidad, porque es una prueba que está prohibida, porque el actor había firmado un convenio de confidencialidad. Y el abogado se fue contento, no sé si le habrá dado resultado con el juez, pero yo le dije que alegara la nulidad por haber hecho violando, sería una prueba de fruto de árbol venenoso, o sea, la hizo violando una norma y en consecuencia esa prueba no puede ser válida, queriendo acompañar en aquel momento no era una grabación, sino que era un acta provisoria de mediación. Que por error el mediador había firmado un acta provisoria sujeta a la ratificación de una asamblea de un club. Entonces, posteriormente, el juicio siguió adelante y acompañaron esa acta provisoria que hizo como prueba. Y esa fue la solución que se le buscó. Pero fue la única que pasó en, no sé, 15, 20 años. Entonces, me parece que no vale la pena ponerse tanto temeroso, sino cubrir, como dice Rubén, todas las circunstancias, aclarando formalmente y haciendo esto que yo les dije, el consentimiento informado. Cuando se termina el acta, habiéndose advertido las características de la mediación y habiendo firmado el respectivo convenio de confidencialidad. Con eso para mí queda bien cubierto y sin riesgo para el mediador. Hay un cuestionamiento interesante de Fernando que a mí me encantaría, porque lo huelo como muy piola lo que estás poniendo, pero me encantaría poder entenderlo con la certeza adecuada para que lo podamos conversar. Y tal vez creo también que es muy contextual lo que has escrito, y eso también me podría llevar a mí alguna dificultad en la comprensión. ¿Querés explicarlo oralmente habilitando tu micrófono para que lo podamos compartir? Ok, hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Sí, yo yo estuve viendo un poco el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de nuestra provincia, y si bien avanza en un montón de cosas, incorporando incluso expresamente a la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos, incluso obligando al juez a convocar una mediación, nunca habla de una mediación judicial. Siempre se refiere a la mediación de la GEM, digamos, la mediación que en nuestra provincia está, que fue incorporada, regida, reglamentada incluso por ley, por el Poder Ejecutivo. Y a mi humilde modo de ver, se está desperdiciando lo que es la mediación judicial, que está conformada 100% por personal del Poder Judicial, que conoce mejor que nadie los tiempos, las necesidades, los vicios y las virtudes del Poder Judicial. Y me parece que de esa manera se está desaprovechando una herramienta, desde mi punto de vista, que podría aportar tal vez mucho más por la creatividad y la libertad que tenemos para trabajar, por la descontractura con la cual podemos enfocar o encarar una mediación. Se está desperdiciando una herramienta que a mi modo de ver brindaría muchos mejores resultados que la mediación prejudicial.
que quienes estamos dentro del Poder Judicial y conocemos cómo se maneja la mediación prejudicial, yo conozco muy pocos colegas, abogados, que están ejerciendo la profesión, que hablen bien. Algunos hablan bien, por supuesto, porque hay mediadores prejudiciales que trabajan bien, pero en la mayoría de los casos es utilizada prácticamente o necesariamente como una chicana solamente para dilatar un pleito. Lo que yo decía del sentido común y de que ha primado acá el rigorismo formal otra vez, es porque tal vez todavía nuestros legisladores o nuestro Poder Judicial de alguna manera lucha por descontracturarse, digamos, y nosotros los mediadores estamos, que somos casi todos abogados o estamos dentro del Poder Judicial, o tenemos conocimientos judiciales, a nosotros mismos nos ha costado descontracturarnos, sacarnos el rigor, sacarnos la forma, sacarnos el procedimiento y demás cuestiones para encarar una mediación. Y me parece que eso le está pasando al Poder Judicial, o al menos a los legisladores que están trabajando en este tema. Es mi humilde punto de vista. Me parece que acá lo que tiene que primar es el sentido común, y una reforma procesal que de hace años no se hace en la provincia está dejando afuera a la mediación judicial propiamente dicha, que la podría incorporar junto con la de la GEM. Podríamos coexistir, simplemente dándole la alternativa al magistrado o a las partes a que elijan con qué mediación o con qué tipo de mediadores quisieran tratar previamente el pleito, la problemática planteada. Esa es un poco mi idea, ¿no es cierto? Necesito hablar un minutito. Hola Fernando, ¿cómo te va? Inés Sayas, ¿me escuchan todos? Hola Inés, ¿cómo te va? Hola. Quiero hacer una acotación. Yo no sé qué proyecto estás viendo respecto a nuestro Código Procesal Civil provincial. Te comento, hace 2 años atrás trabajamos junto a Liliana, a invitación del Poder Ejecutivo, en integrar una comisión sobre mediación y arbitraje para trabajar en la reforma del Código Procesal Civil. Lili trabajó en Santa Fe, yo trabajé en Rosario con un grupo del Poder Judicial, con el Colegio de Abogados, un grupo. La cuestión es que logramos hacer visibilizar nuestro trabajo. Entonces iba a estar dentro de las posibilidades hacer visible la mediación judicial en uno de los proyectos, en el proyecto oficialista, y en otro proyecto en paralelo, en un proyecto impulsado por el doctor Bentolila y el doctor el doctor Cifré de la ciudad de Rosario, que impulsaron uno de los proyectos del Código Procesal Civil de la provincia, que dentro de las atribuciones del juez iba a estar mandar en cualquier momento del proceso a mediación judicial, específicamente, se hacía visible nuestra tarea. Es decir, nuestra tarea de mediadores tiene que estar en un equilibrio delicado entre lo que es la mediación prejudicial, el acceso a justicia y la mediación judicial dentro del proceso judicial, para ayudar sin encarecer el proceso y sin ser competencia a los mediadores prejudiciales. Entonces, estuvimos trabajando muchísimo y sé que estamos visibilizados por nuestro trabajo en ese código. Obviamente, hay mucho que desandar porque la mediación es un método nuevo y no todos los profesionales lo pueden valorar. No, es más, del derecho, no todos los profesionales de derecho lo pueden valorar, y más te digo, cobrar, porque un buen abogado puede hacer jerarquizar su trabajo siendo un muy buen asesor en un proceso de mediación y no tener que cobrar por todo lo que es el juicio, sino hacer un cobro de buenos honorarios en una muy buena mediación y ahorrar el tiempo y en como es desgaste a las partes. Es decir, se están haciendo cambios. Estos cambios que estamos logrando con la mediación lamentablemente no tienen la rapidez en la efectividad de los tiempos de lo que son los procesos legislativos. Tienen otros tiempos. Pero, por ejemplo,
la oficina de Santa Fe y la oficina de Rosario han logrado un espacio propio dentro del Poder Judicial. Es decir, el sistema de mediación, que es un sistema de justicia restaurativo, está dentro del proceso, dentro del tribunal. Y creo que para la cabeza de nuestro Poder Judicial ha sido un gran logro. Es decir, siempre nos parece que es poco. Inés, pero creo que Inés, se está logrando valorarnos, ¿sí? yo creo que eso nosotros tendríamos que hacer después una charla medio interna con nosotros y los mediadores, Sí. para que pueda continuar Rubén. Rubén, no, pero quería dejarlo tranquilo a Fernando, que en este sentido se está trabajando y hemos trabajado para hacer visible la mediación judicial dentro de lo que es el proceso judicial. Estamos. Gracias, Inés. No, ¿Seguimos, por favor. Rubén? ¿Qué fue, Rubén? Hola, Rubén. Había silenciado el micrófono cuando habló Fernando, pero estoy. ¿Qué otra pregunta tienen ahí en el chat que hayan pescado? Pescado, me dan ganas de ir. Bueno, ya vas a venir cuando podamos. Sin duda, por supuesto. Hay una... Sí, doctor. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo garantizar, vos ya algo hablaste sobre el tema de no perder el control y legitimarlo en el rol. Pero yo te he escuchado otras veces y vos has sido claro sobre cómo legitimar el rol del mediador. Vos aclaraste recién que desde la humildad se consigue mucho. Desde una escucha atento y una escucha adaptado al lenguaje de la persona se consigue mucho. Bueno, ¿qué otras cosas se te ocurren que son importantes para agregar a una mediación normal, en el caso de la mediación a distancia? ¿Qué otras virtudes especiales debe tener el mediador? A ver si la podemos resumir un poco. Tendríamos que poder meter adentro de una lata una infinidad de libros de mediación, pero lo fundamental de esto sería pensar que el rol del mediador es una cosa distinta a cualquier otra cosa, a cualquier otro rol. Es decir, el rol del mediador tiene una especificidad y ese rol del mediador es transformativo de la propia persona que hace mediación. Es decir, de alguna manera nosotros asumimos ese rol cuando los paradigmas en los que estábamos puestos previamente, por alguna cuestión profesional anterior, se ven conmovidos por la incorporación de ese modo distinto de intentar solucionar los conflictos que nos aporta la mediación. Entonces, yo te diría que para hablar del rol del mediador, tendríamos que tener una charla aparte, una charla de otras 2 horas, que da lugar a un tema totalmente, digamos, basal respecto de lo que hemos hablado hoy. Es decir, el mediador es un tipo con un montón de cualidades que son comunicacionales, y esas cualidades comunicacionales le permiten entrar en el conflicto desde otro lugar, desde un lugar diferente al que se entra desde otros abordajes. Bien, Rubén, está bien. Sí. Ahora, está bien, pues yo te decía, ya sé que es muy difícil el rol y es un arte la mediación. Lo que yo te preguntaba es si atento tantos años de experiencia como mediador a distancia, de alguna manera vos tenés algunos tips que son particularmente importantes en la mediación a distancia, aparte de las habilidades habituales que tiene que tener un mediador como buen mediador. Eso es lo que me refería. Hay algunos tips que te han servido a vos para poder entrar, para tener un entre con la gente, que puedan servir de ejemplo para que la gente pierda el miedo de la mediación a distancia. Yo te voy a decir una cosa, te voy a desmitificar. No es que el rol del mediador sea difícil. Lo que pasa es que hay gente que lleva adentro la impronta personal para poder ser mediador y otra gente a la que le cuesta más. Lo que pasa es que el que lleva la impronta adentro la tiene que desarrollar, tiene que tirar por la borda a veces otras cuestiones que te hacen pesar la mochila y dejar que aflore el mediador. Yo aparte de haber
creo que no hay libro. O sea, creo que hay libros, sí, obviamente creo que hay libros, pero creo que los libros pueden ser una biblioteca entera, pero nunca van a ser al mediador sin la aptitud personal del mediador. Y la aptitud personal del mediador, primero, es la que está ahí al final de la filmina que les mandé. O sea, hay que querer ayudar a la gente, y querer ayudar a la gente tiene que ser, significar que la gente sienta cercano al mediador. Es decir, la gente le pierde el miedo a la mediación, pero porque siente cercano al mediador. O sea, porque siente que ese que se está acercando ahí para ofrecerle un espacio determinado, es una persona confiable. Y la persona se muestra como confiable porque tenés sentido del humor, porque te mostrás espontáneos para comentarle y contarle qué vamos a hacer, porque le explicás con claridad cuál es el espacio, porque estás tranquilo respecto del uso de ese espacio. O sea, la gente viene a algo que para ellos es un mundo, y por ahí nosotros en eso estamos nadando como pez en el agua, y eso hace que la gente también se tranquilice. La gente entiende que el que está haciendo eso es alguien que está seguro de lo que hace, que está convencido, y eso se transmite. Entonces, todas esas cosas, pero que tienen que ver fundamentalmente con eso, o sea, la simpatía, la cercanía, que la gente se sienta contenida por el mediador, todo eso es lo primero que va a legitimar nuestra intervención. Hasta un turno de mediación. Un turno de mediación no se da explicándole a la gente qué es la mediación. Un turno de mediación se le da a la gente presentándose uno y preguntándole qué necesita, lo escucho atentamente. Ahí arranca el diálogo. O sea, el diálogo arranca ahí. ¿Qué necesita? Lo escucho atentamente, me llamo de tal manera. Cuando la gente te cuenta, la gente lo primero que hace es poner en nuestras manos lo que trae desde la emoción. Y eso que la gente trae de la emoción, que muchas veces es el miedo, el cagazo de saber qué hacemos eso que estamos acá, qué puede hacer en este lugar, eso es lo primero que la gente trae. La gente no viene, a ningún lado va la gente, ojo, ni al estudio jurídico. La gente no va con la racionalidad del planteo, con la racionalidad del problema. La gente va con la angustia, la gente va con el temor, la gente va con el miedo, la gente va con el dolor, todas esas cosas que son la materia prima de los mediadores. Entonces, para que después aparezca todo lo otro, que es la racionalidad, la planificación, la propuesta, para que todo eso aparezca, lo primero que tiene que ser contenido es lo emocional en la gente. Por eso nosotros como mediadores, y esto no lo digo yo, lo dicen los manuales, esto lo dicen Premio Nobel de Economía, que dicen primero hay que trabajar, hay que contener el aspecto emocional de la gente para después poder ir al aspecto racional de la gente. Es decir, los mediadores lo primero que hacemos es contener a la gente. Por eso no hay que preocuparse en hablar ni en explicar nada. Lo primero es, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy tal, ¿en qué puedo ayudarlo? Después de que hablen 15, 20 minutos y te digan en qué podés ayudarlo, ahí empieza bueno, nosotros hacemos esto, la mediación es esto. La gente tiene que haber hecho catarsis de la emoción para que se pueda abrir a la parte racional, donde puede entender lo que le va a contar, porque ya se sacó primero esa mochila que traía. Es decir, que yo diría que lo primero de un mediador es, digamos, el amor por la gente, querer poner lo que sabemos al servicio de los demás y tratar a las personas con el mayor afecto posible, entendiendo que lo primero que tenemos que hacer es contenerlo. Ahí yo creo que arranca todo. Muy claro, Rubén, era lo que quería que dijeras. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, Hay ¿qué otra cosa? Sí, doctor, hay una pregunta de índole más personal, que es, ¿qué opina usted de la mediación electrónica? ¿Cuál es la electrónica? Bien, bueno, está bien. No, creí que me iban a preguntar algo de mi vida, no me asusto tampoco.
Pero me vas a preguntar sobre obviamente que considero que la mediación electrónica, como lo dije al comienzo, es decir, es un puente o un medio que nos ha permitido resolver un montón de cosas. Creo que es multiplicadora del efecto de la mediación. Es decir, lo que veníamos haciendo siempre, que fue la presencialidad pura, pudo transformarse en otro campo, que es la mediación electrónica. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es de lo que hablamos. Opino que es muy buena. Simplemente. Hay un aporte de un participante que dice: yo creo que tenemos que tratar de facilitar el contacto entre las partes y solucionar, de ser posible, los problemas de la gente sin ajustarnos a un rigorismo formal. Tal vez, Rubén, es un poco lo que vos decías hace un ratito. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la mediación es un ámbito de creatividad, es un ámbito de impresionante flexibilidad, y para poder hacer todo eso hay que salirse de los rigorismos que a la gente la asustan. A la gente toda esa solemnidad de la justicia la hace sentirse lejana. Nosotros tenemos que trascender eso. Se te ha desactivado la cámara. Vuelvo. Ahí está, sí. Decía eso. Todo ese aparato judicial formal, solemne, hace que la gente sienta que la justicia está lejos, y nosotros los mediadores estamos para lo contrario, para que la justicia esté cerca. Rubén, una consulta te hago. ¿Cómo hacen con respecto cuando confeccionan el acta con las firmas de las partes y o la firma de ustedes? Tenemos, habría que dividirlo, la respuesta a esa pregunta habría que dividirla en tres partes. En tiempos previos al aislamiento, al ASPO, esta historia, simplemente cada parte firmaba. Estamos hablando de mediación a distancia, ¿no es cierto? De la mediación remota, sí. Perfecto. Cada parte firmaba con el mediador en el lugar donde estaba reunido, y después por correo intercambiábamos los acuerdos que se habían firmado en cada jurisdicción. Después, con el problema del aislamiento social preventivo y obligatorio, la acordada que hicimos redactar por la Suprema Corte, como nosotros somos funcionarios judiciales, hicimos poner en esa acordada que mientras se gestionaba la incorporación de todos los mediadores a la firma digital, nosotros íbamos a dar fe como funcionarios públicos del el contenido del acta, que era esa mediación, y el acta en la cual se formalizaba el acuerdo. Entonces, directamente, y se habilitó una mesa electrónica de recepción de la documentación del mediador, donde dice que en virtud de la acordada tal, da fe de todo lo actuado en ese procedimiento, y que el firmante de ese procedimiento es el mediador tal o cual, de nuestros mediadores judiciales. Y ahora, espera que te cierro, y ahora, en la semana que viene, vamos a empezar a ya tener toda la firma digital, y entonces le vamos a poner al documento la firma de cada uno de los mediadores intervinientes. Nosotros actualmente, las personas no están firmando la mediación cuando se hace el acta remota. Lo hacemos de la siguiente manera. La gente, hacemos el acta, confeccionamos el acta, le mandamos una foto por WhatsApp, porque a veces la distancia, la gente está en distintos lugares, mandamos el acta por WhatsApp y ellos adhieren a ese acta. Es decir, que aceptan de conformidad el acta en todos sus términos. Y nosotros, para seguridad nuestra y resguardo, subimos a la computadora esa y a eso y lo imprimimos.
Bueno, es lo mismo. Firma el mediador y está dando fe de lo que se trabajó. Es igual. Yo diría que es casi idéntico. Sí. Había una pregunta más arriba en relación bueno, a este tema respecto de cómo se hacía y cómo se le daba fe y cuál era el procedimiento. Hay una pregunta en relación a lo que usted habló, doctor, de las reuniones privadas, trasladadas por teléfono. La pregunta consiste en si es posible en la mediación asincrónica utilizar foros o emails. Absolutamente. Es un poco lo que comenté al comienzo, es decir, cuando vos estás en el camino de gestionar el conflicto, perfectamente podés tener una mediación asincrónica. Y en esa mediación asincrónica se pueden dar o chat privados con alguna de las partes en distintos tiempos y momentos, o se pueden dar también comunicaciones por otros medios tecnológicos como el correo electrónico. Lo que pasa es que, bueno, que hay distintos tipos de mediación electrónica y hay distintos tipos de abordaje. Digamos que el abordaje nuestro de la mediación y comediación a distancia, de la que yo vengo hablando, y que es lo que Patricia Veracierto fue desarrollando desde el principio del año 2010, por ahí en adelante, en el equipo de la UBA, que tuvo, digamos, que tuvo casi fue pionero en este tema. Hemos trabajado en comediación familiar a distancia desde un abordaje muy humilde, que es el que yo comentaba, recurriendo a los distintos medios de los que hablé y apelando al medio que era más amigable para los protagonistas de la mediación, que son las partes. Después también hay todo un desarrollo de los ODR, que son los Online Dispute Resolution, que bueno, que ahí tenés todo un desarrollo de plataformas virtuales específicas, tenés todo un registro de cibermediadores internacionales, tenés una mediación que es fundamentalmente, está hecha para la mediación en el mundo empresario. Es decir, la gente con la que nosotros trabajamos no trabaja, no está en ese nivel de desarrollo de mediación tecnológica, pero bueno, eso también existe. Hay un registro de cibermediadores, uno puede ser cibermediador del registro, uno puede estar adscrito a una plataforma paga como Samba Live y tenerla en su estudio y trabajar dentro de esa plataforma. Es decir, hay muchos modos de hacer mediación electrónica. Nosotros estamos hablando acá, porque la circunstancia lo determinó, de la mediación electrónica que hacemos, que es la mediación de trinchera o en el barro, cerca de la gente, para tenderle una mano a los que más lo necesitan. Después un empresario, está bien, le decís yo tengo Samba Live, que pago tanto por mes, y vos también conectate ahí, y mis honorarios son tanto la hora. Bueno, fantástico. Es otro campo de nuestro maravilloso mundo de la mediación. Decilo. Dale. Sí, Rubén, una consulta tenemos acá. No, consulta no. Yo quiero destacar que ahora con todo el tema de la pandemia y la cuarentena, al realizar mediaciones de familia, no es un obstáculo, digamos, cuando se trata del régimen de comunicación entre progenitor e hijos, el tema de la cuarentena, que con todo este sistema tecnológico que nosotros tenemos, si bien hacemos la mediación por Zoom o videollamada de WhatsApp, lo que también estamos coordinando son esas comunicaciones entre padre e hijo, madre e hijos, por Zoom o videollamada de WhatsApp. O sea que esa comunicación por el tema de la pandemia, el tema del aislamiento social, no se corta. Se coordina de ese modo. Se tuvo que trabajar mucho en las cuestiones de familia, esos casos puntuales, en los que hay familias que se tuvieron que aislar y tuvieron que dejar de verse con los familiares, entonces, bueno, es un acceso, digamos, una vía de comunicación, todas estas vías tecnológicas. Vos estás trabajando en un contexto determinado, no sé si terminaste la reflexión. Sí. Está perfecto. O sea, estás trabajando en un contexto, siempre, otra cosa, otra ventaja de nuestros métodos. Nuestros métodos
y volvemos a un comentario que yo lo hice muy rápido en algún momento, nuestros métodos se dan en un contexto, o sea, consideran el contexto como uno de los canales de la comunicación. Y nosotros hoy estamos mediando o comediando, bueno, o según el formato, en un contexto histórico y social y cultural determinado que es este. Entonces, nuestros modos lo que están haciendo a veces es permitir a la gente mantener el vínculo a pesar de la dificultad que implica todas las restricciones a que la gente está sometida. Por eso lo que dijiste es absolutamente cierto y es impecable. Es decir, probablemente esa gente va a volver a revisar el convenio, puede hacer que sea rápido, cuando puedan decir el papá busca al nene el viernes a la tarde y lo devuelve a la casa el domingo a la noche. Pero mientras tanto, ese acuerdo que dice que 2 o 3 veces a la semana, en tal hora, el padre va a poder llamar a su hijo por WhatsApp, estás permitiendo que ese vínculo se mantenga vigente y vaya si le estás dando una mano a esa gente y a nosotros mismos, que estamos tan golpeados por este encierro compulsivo en el que estamos metidos. E imagínalo a eso, lo que acabas de decir, imagínatelo en una mediación entre Mendoza y San Luis, Mendoza y Tucumán, Mendoza y Río Negro, con mucha más razón. Nosotros, mediante nuestra intervención inmediata ante los requerimientos de mediaciones familiares, ya sea de la Defensoría o de los tribunales colegiados, le damos una pronta respuesta a la gente para poder, coordinar todos esos regímenes de comunicaciones que son absolutamente necesarios para que no se corte justamente ese vínculo afectivo y esa conexión familiar que es necesaria y más en los tiempos que estamos viviendo. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que es así, no me cabe la menor duda, y también digo eso, que estamos atendiendo a una solución en la contemporaneidad y en la provisoriedad, porque sin duda, tal vez, en un poco tiempo, ojalá, esos acuerdos que hicimos tienen que ser revisados y transformados al régimen de comunicación que se tendría en una situación de normalidad. Rubén, así mismo nosotros, así como te dice Josefina, no solamente que tratamos el del régimen de comunicación en estos tiempos de pandemia, sino también para que sea un acta que sea duradera y que pueda ser cumplida en el tiempo, también ponemos el régimen de comunicación cuando esto termine, para que la gente no tenga que volver dentro de 3 o 4 meses a volver a requerir un régimen de comunicación. Es decir que estamos trabajando en avanzada. ¿En qué sentido? El régimen de comunicación es temporáneo, de lo que vivimos, y el posterior a la pandemia, el post-pandemia. Claro, hacemos un régimen provisorio mientras tanto dure todo este tema de la pandemia. Es exactamente lo mismo que recomiendo yo hacer a mis mediadores. Tal cual eso. Es exactamente así lo que yo recomiendo hacer. Hay, doctor, una consulta o hay una reiteración de consultas respecto de, cómo se le hace frente a las dificultades tecnológicas. Hay varias referencias, hay varios aportes de muchos participantes respecto, del norte de la provincia de Santa Fe, que, según nos dicen, tienen grandes dificultades en el acceso a los medios tecnológicos, y básicamente han pedido en varios aportes, qué se puede hacer, cómo proceder cuando tenemos tantos inconvenientes tecnológicos. En realidad hay cosas de las cuales los mediadores no tenemos que hacernos cargo, es decir, por ahí hay cuestiones que la gente no tiene, que tienen que ver con la política, en fin, o que tienen que ver como yo dije a veces, o sea, a veces la gente viene a pedir a mediación cosas que son de la Oficina de Acción Social. Es decir, nosotros los mediadores lo que hacemos es gestionamos un conflicto con los medios disponibles, nuestros y de las personas. A veces la gente tiene los medios y podemos, y a veces la gente no tiene los medios
y se hace más complicado. Lo que uno debería preguntarse en todo caso, cuando esos problemas ocurren, es de qué manera y hasta dónde y con qué recursos yo puedo ayudar a esas personas. Si esos medios y esos recursos aparecen, yo digo, hay que meterle para adelante, ponerlos en acción y ayudar desde ahí. Y bueno, y cuando los medios o los recursos no están, y bueno, será porque no está en nuestras manos resolverlo. Es lo que yo le dije hace rato. Sí, sí, sí. Nosotros lo que hemos utilizado en ciertas circunstancias, cuando la gente no contaba con la herramienta tecnológica para poder tener la videollamada o el llamado telefónico, lo hacíamos ir, hablábamos a la comisaría del pueblo, del lugar donde reside, y los hemos hecho ir a la comisaría, y la comisaría generosamente les ha prestado el teléfono o el juzgado comunitario, y de igual manera hemos hecho la mediación. Si bien no la hacemos a través de videollamada de WhatsApp, la hacemos en forma telefónica. Por ejemplo, una parte en videollamada por WhatsApp y la otra parte en forma telefónica. Ahí trabajamos en la comediación. Uno está con el teléfono celular y el otro con el teléfono fijo. Pero tratamos de cubrir la necesidad de las personas. Bueno, exactamente, ese esquema replica exactamente el esquema de la mediación que yo conté al comienzo que había hecho con Teresa. Claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es decir, ese tipo de intervenciones se van dando de alguna manera en la medida que exprimimos cuál es la posibilidad mínima que tenemos para poder acercar a la gente, hacer que intenten llegar a una solución. Desde luego que mientras más hemos estudiado y a lo que sabemos que debería ser un escenario de mediación, mejor. En la medida que eso se dificulta, vamos caminando por otros lugares intentando igual que la gente pueda acercarse. Es así, eso es la creatividad de la que hablábamos al comienzo. O sea, la creatividad es preguntarse, si no cuento con este medio, ¿con qué otro cuento? ¿Cómo lo resuelvo? Es decir, yo cuando me metí en internet a ver con quién podía conectarme en Chañarladeado, no sabía con quién podía conectarme. Encontré jugado de paz, teléfono tanto. Bueno, esto es una linda experiencia internacional. Yo me di con Uruguay y como no tenía comediador, la persona que estaba en Uruguay fue a la oficina del Departamento de Asuntos Internacionales del gobierno uruguayo, y en ese Departamento de Asuntos Internacionales del gobierno uruguayo en Montevideo había un responsable de la oficina que era un abogado. Entonces yo le dije, yo voy a ser el mediador. Usted va a ser la persona que hable de todos los aspectos jurídicos del derecho uruguayo en esa mediación. Y al señor que lo tenía en Mendoza, ya lo había hecho asesorar de forma gratuita por la oficina de codefensores del Poder Judicial de Mendoza, que son codefensores de familia. Entonces, esa mediación la diseñamos así. En la mediación estaban la señora en Montevideo, el señor conmigo en Mendoza, la señora estaba en el Departamento de Cooperación Internacional del gobierno uruguayo en Montevideo y el señor conmigo en el Cuerpo de Mediadores de Mendoza. Y la mediación la hicimos así, porque el que podía equilibrar la balanza era este representante del Departamento Jurídico de Montevideo. Y además, porque respecto de las dudas que la persona que estaba en Mendoza tenía sobre las posibilidades de unos niños que iban a viajar a Montevideo, era el conocimiento del derecho uruguayo sobre restitución de menores y menores en tránsito de otros países y demás, que era lo que tranquilizaba a la parte de la mediación que residía en Mendoza. Bueno, las mediaciones se arman artesanalmente con lo que uno tiene a mano, siempre y cuando respete los principios fundamentales de la igualdad de trato, el equilibrio y el protagonismo de las partes y la autocomposición. Mientras eso esté,
Y mientras usted respondía a la gran pregunta, que es, ¿estoy haciendo bien o estoy perjudicando a alguien? Si esa pregunta se responde por el estoy haciendo bien, ya la respuesta está. Después lo que hay que hacer es aplicar nada más que las herramientas que como mediadores tenemos. Y lo otro que iba a decir sobre esto de la reglamentación y demás, cuando el código del 2015, en toda su modificación, incorporó la idea de la familia, de personas del mismo sexo, de las visitas con los chicos con la persona del mismo sexo con la que habían vivido aunque después se separaran, todo eso que el código instrumentó, eran cosas que los mediadores ya veníamos trabajando antes de que tuvieran la ley. Es decir, los mediadores nos anticipamos muchas veces a los textos legales porque sabemos las cosas que la gente vive y porque abrimos la mano a intentar darle una solución a la gente en esas cosas que vive. Y desde ese punto de vista, también nuestra intervención es anticipatoria. Y yo creo que hay que estar contentos de que nuestra intervención se anticipe a las previsiones legales y le pueda proveer una solución a la gente cuando todavía esa solución no está clara. Así que bueno, este trabajo tiene eso de lindo, ¿no? Rubencito, para ya ir culminando, no sé si alguno más quiere hacer alguna otra pregunta, y si no te vamos a ir despidiendo con Jorge. Bueno, ustedes digan. Yo estoy Vamos acá. a esperar un minutito a ver si alguien quiere preguntar o consultar algo más. Y si no, bueno, fue no? excelente la charla. Muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros. Volvemos lo mismo si alguna vez nos necesitas. Creo que a todos les gustó y creo que desde acá sale una charla interna entre Jorge, Inés y todos nuestros mediadores, porque hay cosas que quedan pendientes, pero es a nivel institucional respecto a Santa Fe, ¿no es cierto? Respecto a la mediación remota. Jorge. Bueno, Rubén. Sí. Antes, ¿vos vas a hablar o yo puedo decir una palabra antes tuyo o después tuyo? No, me parece, primero me tengo que evacuar una duda. ¿Cómo hacer para mantenerte tan joven? La última pregunta. ¿Cómo hacer para mantenerte tan joven y lindo? Bueno, una de las respuestas a esa pregunta está en el mini gimnasio que los años han ido generando en el garage de mi casa. Esa es una. Después la otra es la ley del equilibrio. Yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes estén preocupados acá por rendir el examen y me ven a mí en la mesa, no se pongan a pensar necesariamente en la crueldad en la crueldad del profesor y la angustia de la mesa. Recuerden. Piensen que probablemente esa noche se van a juntar con sus amigos, van a ir a verse con la novia, o se van a juntar entre varios de los que aprueben acá y van a festejar el resultado del examen. Es decir, siempre en la vida hay que equilibrar y hay que compensar de alguna manera para que no todo sea dificultad, además en este tiempo donde las dificultades arrecian. Sí, Rubén, no sé si es verdad, pero que te legitimé bien, porque te sentiste bárbaro después que te dije que estabas lindo. A eso no le di mayor importancia, pero joven todavía me siento. Bueno, muchas gracias, Rubén, por todo, siempre a tus órdenes, y yo ya te había escuchado alguna otra oportunidad, y me gustó que dijeras algunas cosas que te había escuchado, por eso insistía. Bueno, te mando un abrazo y un fuerte me gusta mucho. saludo, gente. Le agradezco un montón, Para mí es un orgullo, es una alegría y bueno, estoy volviendo a Santa Fe de alguna manera y para mí eso es muy emocionante. Yo viví 6 años de mi vida formativo en Santa Fe. Gran parte de lo que soy se lo debo a mis paisanos santafesinos, de eso no me olvido. Si por ahí ven la última frase de mi filmina, tiene algo que ver con el escudo de un gran escritor santafesino,
y también tiene que ver con algunos de los colegios más representativos de su provincia, al que yo no fui, porque yo fui a la facultad, pero de todas maneras, para mí es una alegría, y me gusta mucho un comentario que escuché, leí varios chats, pero por ahí me alegro mucho de haberle recordado, si es verdad, y creo que es verdad, porque sé que lo dicen porque lo sienten, que tal vez de algún modo les transmití otra vez la simpleza de la mediación. Y la simpleza de la mediación es nuevamente eso, es decir, primero arrancamos con el afecto por la gente y después vamos formando, vamos practicando, vamos queriendo mejorar, vamos comediando, porque cuando comediamos, desde un lugar muy humilde, nos maravillamos también por las intervenciones de los otros. Y esas intervenciones de los otros nos van enriqueciendo a nosotros y al otro. Y siempre entendiendo que la mediación puede salir bien, como le llaman algunos, con el acuerdo, o salir mal si no hay acuerdo, pero la mediación ya salió bien cuando la gente nos mira, nos extiende la mano y con un gesto que es realmente transparente y afectuoso, nos dice de repente, no pudimos llegar a un acuerdo, pero yo le agradezco infinitamente que me haya escuchado. O sea, nuestro tesoro es escuchar a las personas. Lo demás viene por añadidura. Así que muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a todos. La verdad que es el primer ciclo y tuvimos una respuesta muy importante de parte de los mediadores, porque realmente la mayoría de los mediadores son los que colaboran. Si nosotros tenemos 3 acá en Rosario, en Santa Fe, y 6 hay en Rosario. Mediadores designados por la Corte son en total 9. Los demás todos colaboran. Los prosecretarios y funcionarios y la gente de la justicia comunitaria, secretarios y jueces comunitarios. Así que agradecida con todos por la colaboración y un saludo inmenso, Rubén. Bueno, estoy a su disposición.